A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 8 de marzo del año 2023. Coincidentemente, Día Internacional de la Mujer. El editorial de hoy se llama ¿Tiene idea, refiriéndome al bulto, hasta dónde llegará el pleito con los Estados Unidos? Ese es el tema. Vamos, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Hablemos de el Día Internacional de la Mujer. Este día se celebra prácticamente en todos los países del planeta. En algunos con mayor intensidad y más presencia de las mujeres, en otros con menos, pero es un día que no pasa inadvertido. ¿Qué es lo que debemos decir de este día? No me voy a meter en estas cosas de las feministas, ¿no? Es un tema que no me gusta tocarlo públicamente porque yo tengo puntos de vista políticamente incorrectos al respecto. Entonces, como no quiero entrar en una polémica innecesaria, hablaré de algo relacionado con la mujer, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver. Aquellos que tengan la edad que yo tengo, 77 años cumplidos, o aquellos que tengan 60, 65, 70, les pediría yo que voltearan la mirada hacia atrás en el tiempo y se ubicaran quizá por allá por los años 50, principios de los 60, y traten de recordar cómo era la vida de las mujeres hace 60 o 70 años. ¿Qué hacían? ¿Cuál era su participación económica? ¿Se empleaban fuera de casa o estaban reducidas a vivir en la casa paterna hasta el momento en que salían para contraer matrimonio? Y los que trabajaban, los que eran apoyados y estimulados a estudiar para obtener un empleo, llegar a una profesión, etcétera, eran los varones, pero no la mujer. En el año 1970, la mujer mexicana tenía, de acuerdo a los datos censales de ese año, 1970, tenía 6.7 hijos nacidos vivos por mujer. Dicho de otra manera, a la mujer se le veía, con ligeras excepciones, con honrosas excepciones, como una máquina de pariciones sucesivas. 10 o 20 años antes, 1950, 60 y hasta el 70, o sea, en esos 2 decenios, no era infrecuente tener en las zonas rurales y en algunas zonas urbanas mujeres que tenían 8, 10, 12, 13 o 15 o más hijos. Ese era el panorama donde se desenvolvía la mujer mexicana, allá por esos decenios, los 50, los 60 y principios de los 70. México empezaba a salir ya de una manera sostenida de una situación de atraso y empezaba la modernización industrial, los años del sexenio de Miguel Alemán, una visión de que había que hacer industria con un modelo de desarrollo de crecimiento hacia adentro, sustitución de importaciones, pero industria al fin. Al mismo tiempo, empezó, por diversas razones, un éxodo de algunas áreas rurales a las zonas urbanas, o dicho de otra manera, una movilización del campo a la ciudad. Y esas familias que emigraron a la ciudad encontraron en ellas, en esas ciudades,
educación pública para sus hijos, primarias, secundarias, preparatorias y también universidades. Y empiezan no solo los niños, sino también las niñas a incorporarse a la educación y tener la fortuna de alcanzar un número mayor de años de educación formal. Primero, los 6 años de primaria, luego 9 con los 3 de secundaria, y allá por los años 70, principios de los 80, llegar a la educación media superior y después a la educación superior. Pero la vida en las zonas urbanas impulsó un cambio muy interesante. Esas familias que venían del campo vivían, si bien en casas pequeñas, modestas, pero con un gran espacio abierto. Los chamacos y las chamacas, diría Fox, pero los chamacos, los plebes, no se dice las plebas, ¿verdad? Los plebes, los buquis, correteábamos y andábamos y todo, porque había seguridad en el campo y porque no había límites, fronteras, no había carros que pasaran allí, etcétera, etcétera. Pero al cambiarse a las ciudades, el espacio vital se redujo y los lugares donde esas familias llegaron a vivir eran pequeños, porque era mucho más costoso vivir en una zona urbana que en una zona rural. Y eso llevó de una manera natural, pero también a una promoción, un programa de cambio cultural del Estado mexicano, primero a espaciar los nacimientos y luego a reducir su número. ¿Por qué? Porque era más costoso vivir en la ciudad. Segundo, porque había menos espacio vital. Y tercero, porque se requería una mayor preparación para incorporarse a la oferta laboral que había en las ciudades. Y eso dio lugar a que para el año 2010 ya la mujer mexicana ya no tuviera 6.7 hijos nacidos vivos durante su vida fértil, sino 1.9. Y el 2020, hace 2 años y medio, cuando se elaboró el censo, 1.5 hijos por mujer nacidos vivos. Es decir, producto de ese cambio en la sociedad mexicana y en su estructura económica, la mujer dejó de ser paulatinamente una máquina de parición y se convirtió en un actor, en no pocas ocasiones, económico, con un trabajo que aportaba ingreso a la casa familiar y eso le permitió independencia, capacidad de decidir sobre sí misma. Y llegamos a los 80, a los 90, y ya más y más mujeres llegaron a la educación superior o a la educación media superior. Y sucedió un fenómeno muy curioso, que cuando la mujer mexicana llegaba a la preparatoria, automáticamente decidía tener menos hijos. ¿Por qué? Porque había probado la libertad y, como diría Lupita D'Alessio, ya probé la libertad y me gustó. Y le gustó la vida independiente, sin tener que depender del varón. Y si llegó a la educación superior, ya nomás tenía menos de 2 hijos. Ya no los 6 o 7 que tuvo su señora madre, sino 1 o 2, máximo 3. Pero al llegar a los 90 y tener acceso a la educación superior o a la media superior y a un trabajo, 2 hijos, 1.7. Y hoy la mujer mexicana, si ustedes le preguntan a una joven casadera, vamos a decir, oye, vamos a casarnos. Espérate, hay que esperar, las situaciones son difíciles,
vamos a consolidar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ahorrar para dar el enganche o tener una casita o un carrito, etcétera, etcétera. Entonces ya la mujer empezó a decidir sobre sí misma. Pero al mismo tiempo se dio un fenómeno como consecuencia de la urbanización y de la incorporación al trabajo, a los mercados laborales de la mujer. Y resultó una cosa muy curiosa, que en el trabajo encontró varones más atractivos que su esposo, que la empezaron a tratar mejor. ¿Y cómo estás en la casa? Pues triste, mi esposo. O a la inversa. Las mujeres encontraron también, perdón, a la inversa, varones encontraron a una mujer y empezaron los divorcios a aumentar. Y el divorcio, de ser un estigma allá en los años 50, 60, 70, se ha convertido a la fecha en algo de lo más normal. ¿Por qué? Porque la mujer entendió y lo ha puesto en práctica, que no tiene por qué estar atada a un varón que la trata mal, porque se puede valer por sí misma. Y eso cambió radicalmente la vida familiar. Y luego, al mismo tiempo, en esos 40, 50 años, 60 años, desde 1960, las mujeres empezaron a salir a otro país, a conocer otra forma de ver el mundo, y se dieron cuenta que en esos países el tener una pareja del mismo sexo era aceptado en esas sociedades. Una mujer enamoraba de otra mujer en esos países y andaban juntas en la calle y se besaban, se abrazaban y se tomaban de la mano y vivían juntas. Y eso lo trajeron a México. Y empezaron a ser legitimadas socialmente las parejas del mismo sexo, hasta llegar al reconocimiento de la, vamos a decir, para legitimar esa unión. Y empezaron a surgir familias diferentes, con la oposición de grupos religiosos o grupos diversos de la sociedad. Pero las mujeres siguieron adelante y los homosexuales masculinos siguieron adelante. Y todo eso ha contribuido a la emergencia de la mujer en la vida pública de muchos países en el mundo. Y México no es la excepción. Pero al mismo tiempo que la mujer emerge, también los varones emergen formando familias diferentes, uniéndose con alguien de su mismo sexo, adoptando un niño, una niña, etcétera. Y aquí entramos a una situación curiosa. México es un país machista. Culturalmente somos un país machista y eso nos viene de lejos en el tiempo. Nosotros somos el resultado de dos culturas que se fusionan en la España durante 800 años, que no era España todavía, pues, pero eran varios reinos, pero los árabes dominaron la península ibérica. Entonces es una mezcla entre españoles y árabes, sociedades machistas en extremo. Y eso es lo que nos llega con la conquista o con la colonización o lo que guste, porque ya ve que ahora pues ya se le llama diferente a lo que nosotros nos enseñaron en la primaria. Pero también cuando expulsan a los árabes 800 años después, allá por el siglo XV, XVI, llega la religión que se consolida como la supremacista, el catolicismo, diferente a otras regiones de Europa donde habían los protestantes, la Reforma de Calvino, Lutero, etcétera. Pero ya con nosotros una visión machista de la sociedad, que
hasta hace poco tiempo era total, absoluta. Y ese proceso de modernización que he comentado ha empezado a socavar las bases de esa sociedad machista. Esto es un proceso de cambio cultural muy profundo que no sucede así. Y se niega a morir esa visión machista y ante el reto que representan mujeres independientes, mujeres que buscan su espacio en la sociedad, sin necesidad del varón, se enfrentan a una violencia indiscriminada. Agarra parejo. Mujeres maduras, mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, niñas, etcétera. Pero, y aquí empieza algo que vale la pena señalar, aunque suene políticamente incorrecto. Si bien es cierto que un feminicidio, por la hazaña, por el salvajismo con el que es practicado ese asesinato, pero resulta que hay muchos más homicidios de varones que de mujeres, porque todavía algunos se detienen ante una mujer, ante una niña, ante una jovencita, y no ante un varón. Sin embargo, el hombre, al participar en actividades delictivas en una proporción mayor que la mujer, hay más asesinatos de varones. Pero eso no quiere decir que la violencia que se ejerza en contra de la mujer ahí se quede. También se ejerce en contra de los varones. Este país hoy es un país gobernado por un gobierno omiso, cobarde y que otorga impunidad a los criminales. Y matan hombres y mujeres, mayoritariamente varones, pero también mata a muchísimas mujeres. Y el proceso para detener esa violencia requiere la participación de todos, de varones y de mujeres, de los dos sexos. Eso no quiere decir que una persona tenga dos sexos, no, no. De los dos sexos, del masculino y femenino, de los varones y las damas y las mujeres. Y en ese proceso estamos. Hay algunas personas que ven esta lucha como algo exclusivo de la mujer. Sin embargo, cuando se revisan las estructuras del poder político, de la burocracia, de los centros de decisión, de la estructura económica, se encuentra con que hay una gran cantidad de varones en detrimento de las mujeres. Sin embargo, esto poco a poco ha ido cambiando. La mujer ha accedido a niveles de preparación cada vez más elevados, es competente, es luchadora, es profesional y poco a poco va llegando a lugares que eran impensables hace unos cuantos años. Centros de decisión en el sector privado, puestos importantes en las estructuras del sector público, en el Congreso. Es decir, el cambio ahí viene y los varones, no pocos, se resisten a eso, pero serán derrotados mañana o pasado. Pero repito, es un proceso donde los dos sexos deben participar, cooperar para acabar con esa situación a todas luces anómala y dañina, no solo para las mujeres, sino también para los varones. Hoy, por desgracia, las mujeres se enfrentan a un presidente misógino por definición. Es un hombre que proviene de una familia con una visión religiosa machista, donde la mujer es objeto. En México las muestras de machismo son más elevadas en los hogares cristianos como en el que se formó el bulto López Obrador. Pero poco a poco van perdiendo influencia,
porque la mujer va empujando, pero con el apoyo también del varón. No hay mejor lucha por las mujeres que aquella que se realiza con ambos, con el hombre y la mujer, en pareja. Y no estoy diciendo casados, unidos en matrimonio, no, no me engaño ni me chupo el dedo. Hemos llegado a sociedades más abiertas, más permisivas. Y hay muchas parejas que consideran que no necesitan unirse en matrimonio. Hay otras parejas que consideran, y porque sus familias así las educaron, de que es correcto unirse legalmente en matrimonio. Pero ya estamos viendo cosas que hace 10, 15 o 20 años ni soñábamos ver. De tal manera, pues, que hoy celebramos un día más, un Día Internacional de la Mujer, donde países como el nuestro, que están construyendo una nueva convivencia entre hombres y mujeres, encuentra todavía muchos obstáculos. Y si la respuesta es una respuesta violenta a aquellos sectores que ven mal ese activismo, se atrincheran y se aferran a una visión machista en la sociedad. Pero las estrategias de las mujeres es una decisión propia, soberana. Ahí, ¿quién es el varón para decirle que no dañen propiedad pública y privada? ¿Quién es el varón para decirle, oigan, sean pacíficas, protesten? No. Ellas mismas, en un corto tiempo, van a buscar formas diferentes para expresarse. La participación política, por ejemplo, el estudiar para alcanzar mejores posiciones en la estructura económica y también en el sector público. ¿Cuánto tardaremos para eso? ¿10, 15, 20 años? Es posible. Pero si uno vemos esos 10, 15, 20 años frente a los 60 o 70 años que nos ha tomado de aquella vida en el campo a llegar a esto, ese es un tiempo muy corto. Sin embargo, pues hay muchos y muchas, diría Fox, que no quieren esperar. Es su decisión y habrá que respetarlas y será una decisión de los gobiernos, de la autoridad respectiva, aplicar la ley o no aplicarla. ¿Verdad? Esto que he dicho es el proceso que ha enfrentado la mujer mexicana prácticamente desde los años 50 o 60 a la fecha. Falta un largo trecho por recorrer. Cuando uno revisa la vida en los países europeos, se encuentra con situaciones muy interesantes. Allá las mujeres tienen un papel quizá más protagónico que el que tienen las mujeres aquí. Sin embargo, si uno revisa la historia de esos países, encontrará una cosa muy curiosa que nos diferencia de ellos. Todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, esa zona del mundo vivió casi en guerra permanente. Y a la guerra iban los varones y las mujeres se quedaban en la retaguardia y tuvieron que incorporarse al esfuerzo militar en las fábricas, en los hospitales, etcétera. Y eso les dio una fuerza que al cabo de repetirse guerra tras guerra, la mujer ya no quiso regresar a recluirse en el hogar. Eso alcanzó a los Estados Unidos como consecuencia del esfuerzo militar en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no hemos visto eso. Nosotros lo que hemos visto más cercano a eso es la migración a los Estados Unidos, donde los jóvenes varones y también los adultos varones se han ido a buscar un futuro y la mujer se queda sola. Poco a poco, ellas también se han ido o el marido se establece allá y las jala.
pero es un proceso lento, no es algo rápido, va poco a poco. Y yo creo que el futuro que nos espera, los próximos 15, 20 años, van a ser de grandes éxitos para la mujer mexicana. Hoy la mujer es mucho más preparada, más activa, más dinámica, más valiente, protesta, lucha por lo que considera justo para ellas, y llegará el momento en que esa lucha converja y sean hombres y mujeres los que la den. ¿Cuántos años tardará eso? No muchos, no muchos. Las cosas están avanzando de una manera muy rápida. Hay visiones religiosas que castigan, que condenan eso. Están condenadas esas visiones a ser echadas al basurero de la historia. Hoy, por ejemplo, en México ya no es tabú hablar del aborto, por ejemplo. Algunos lo condenan, pero ya no con la misma fuerza de hace 40 o 50 años. Ahora se entiende el que una mujer que es violada tenga derecho a recibir, a practicarse un aborto. En otros casos es un proyecto de vida. En otros casos simplemente por razones que solo a ella competen, decide no terminar ese periodo de gestación. Y ya hoy se respeta en algunos estados del país esa práctica. No le llamo derecho yo, porque jurídicamente creo que no es un derecho, pero cada quien lo puede llamar como quiera. La vida, pues, de hoy es muy diferente a la de hace 40, 50, 60 años para la mujer. También para el varón, porque ya la mujer protesta. Como dicen allá en mi pueblo, ya no se dejan, ya no se dejan. Ya hay casos donde el marido le da un cachetadón, la otra le da dos. O sea, ya no es tan fácil, ¿no? En el trabajo hay acoso del varón a la mujer, pero también hay acoso de la mujer al varón. Es decir, ese proceso de igualdad se está dando en muchos aspectos. Yo creo, pues, que los próximos años serán años de grandes avances para la mujer mexicana. Y lo serán más y más profundos cuando llegue esa gran convergencia y sea el varón y la mujer juntos los que van a exigir respeto para uno y para la otra. Y yo creo que vamos avanzando en eso. Deseo un viejo ya casi ochentón que puede desearles a la mujer, salvo que tengan éxito. Muy bien, pasemos a otro tema. ¿Qué pasó? Es que dice Berto, y luego hay unas muy respondonas como la Alexa. Así, claro, pero dice uno, hay dos mujeres hoy a las que hay que felicitar, a Siri y Alexa, porque escuchan a los hombres y les hacen caso, dijo aquel. Bueno, en este panorama que planteé, hay un hecho que vale la pena comentar porque daña a los unos y a las otras. Es el problema de la caída de la fertilidad, o dicho en términos llanos, la reducción brutal del número de hijos nacidos vivos por mujer, o la tasa de fecundidad. Hoy, el país que está enfrentando el más grave o los efectos más graves de ese problema es Japón. Japón está ya viviendo la reducción de la población. Ahorita les doy un dato. En el año 2022, en Japón murió el doble de personas de los niños que nacieron. 8,000 nacimientos y 1,600,000 muertes. A ese ritmo, en 20 años Japón va a estar en una situación crítica. Y la van a sufrir
hombres y mujeres por igual. México ya está por debajo de eso que se llama la tasa de reposición. Ahí hay una cosa que algunas y algunos dicen, bueno, pero es que la maternidad, la teoría de la evolución le asignó a uno de los dos en la pareja la facultad, vamos a decir, la posibilidad de embarazarse de la gestación. Y a eso le hemos llamado mujer. Hay una etapa de la vida de la humanidad donde el centro estaba en la mujer, pero dio paso eso a otra donde está el varón. Y se ha convertido el varón en el proveedor por excelencia del ingreso, pero eso ya está cambiando. Pero es un cambio lento. ¿Qué pasa si la caída de la fecundidad se agudiza y en 10 o 20 años en México las mujeres mexicanas tengan, estadísticamente hablando, menos de un hijo por mujer en su vida fértil? Los efectos van a ser gravísimos, como ya se nota en algunos países europeos, en Japón también, asiático, en Rusia también. En China hoy hay un gravísimo problema, agravado por la política de una familia, un hijo. El oriental, en este caso el chino, tiene la idea de que si es un hijo debe ser varón. Y China tiene hoy, la República Popular China, tiene un índice de masculinidad que hay o nacen 116 hijos por cada 100 hijas. Entonces hay un problema grave porque no hay mujeres para casarse. Y eso trae problemas graves en la sociedad. Prostitución masculina, violaciones, delitos de orden sexual, etc. Sí, vamos a vivir tiempos interesantes, diría la maldición china, y hay que estar conscientes de ellos y prepararnos para enfrentarlos. Y sin la participación de los dos sexos, femenino y masculino, dama y varón, no podrán ser enfrentados y menos resueltos. De tal manera es que si hay hombres que se resisten a compartir una lucha con una mujer o a la inversa, hay mujeres que se niegan a compartir una lucha con un varón, los dos estarían equivocados. Es una lucha de los dos que deben dar. ¿Y por qué digo deben dar? Porque yo no sé si mañana voy a estar aquí con ustedes. Eso le va a tocar a mi nieto y a mi hija. Pero ya a mi mujer y a mí, eso ya no nos va a tocar. Suerte o no, bueno, es simplemente un problema cronológico. Nacimos en una etapa diferente. Y los que van a nacer dentro de 10, 15 años, les van a tocar cambios más profundos en el seno de la sociedad. Y si no reciben una educación para prepararse y moverse en esa sociedad, van a sufrir mucho. Así es que, como diría el clásico, mujeres y mujeros, les deseo muchísima suerte, porque el proceso va a ser difícil, va a estar plagado de obstáculos, porque México es un país profundamente machista. Pero como dijo aquel, los trancazos educan. Y no me refiero a trancazos de golpes físicos, sino los trancazos intelectuales que van a recibir los varones, pero también las mujeres van a ser profundos, pero van a salir adelante. Muy bien, vayamos ahora a algo que vale la pena comentar. Y la pregunta tiene que ver con el título del editorial.
¿Estará consciente el presidente del grave problema que está causando con los Estados Unidos? Y mi respuesta a eso es un rotundo no. El presidente es un hombre cavernario, es un hombre primitivo políticamente hablando. Es un hombre que jamás adquirió la capacidad analítica para ver y evaluar las consecuencias de sus dichos y sus actos. Yo no sé si en verdad él piensa que le va a ganar a los Estados Unidos. Si piensa que le va a ganar a los Estados Unidos, entonces sí ya no hay posibilidad de salvarlo de esa profunda locura en la que está. Pero si recapacita, si recula, probablemente le haga un daño, un bien al país, pero le hará un daño a su imagen. Pero ese es un daño menor frente al beneficio que le haría al país. Pero no va a ceder. Las cosas con Estados Unidos han avanzado para mal de manera sorprendente. Ya Canadá se unió al proceso de consultas en materia de maíz transgénico para pelear juntos Estados Unidos y Canadá con base en el texto del TEMEC. Y el gran problema que tenemos como país frente a eso es la actitud servil de personajes que son muy valientes frente a los débiles, como los contribuyentes, como lo fue la señora Buenrostro, o señorita, no sé si esté casada y tenga hijos. Hoy acepta ciega y acríticamente decir cosas frente a funcionarios norteamericanos que ahondan y agravan el problema. Esto del maíz transgénico es un desatino, es una locura, pero el presidente es un hombre de locuras, es un hombre de fobias, y eso le va a causar un gran daño al país, pero lo vamos a superar. En 10, 15, 20 años lo vamos a superar. La tecnología es lo que ha hecho que la humanidad viva mejor y es lo que hará que la humanidad del mañana viva todavía mucho mejor. Solamente a personas que viven en el antepasado, como es López y estos loquitos que lo rodean de Greenpeace y los demás, están condenando a millones de mexicanos a una situación lamentable. Pero también vamos a exhibirlos a esos. Su ignorancia o su demagogia o su corrección política va a ser exhibida. Va a tomar tiempo, pero vamos a lograrlo. Hay que persistir. Pero el daño que está haciendo el país al país, el gobernante, el bulto, es hoy inconmensurable. No alcanzamos a medir su magnitud. Pero 30 millones de mexicanos le dieron su voto por razones que luego explicaré en un Zoom, desde mi punto de vista, por supuesto. En ese sentido, yo les pido tener confianza, pero no confiarse. Hay que trabajar, hay que convencer a más y más ciudadanos del daño que podría hacernos votar este 2023 por los candidatos de Morena en Coahuila y por la candidata a la gubernatura en el Estado de México. Ningún voto a Morena. Y el 24, el año próximo, ni un solo voto a ningún candidato de Morena. Para ganar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, para empezar a detener el deterioro y luego empezar a recuperar la situación que teníamos en diciembre del año 2018. Nos va a tomar de 15 a 20 años lograrlo, pero lo vamos a lograr. Aquí termina la parte editorial de
Platica con Ángel correspondiente al miércoles 8 de marzo del año 2023.